Este es un podcast de Daniel Christian School. ¡Silencio! Escuchen el rugido del mar. ¿Sienten el olor a sal en la sangre? Estamos en el año 1200 a.C. Un hombre miraba el horizonte. Su nombre era Ulises, pero no era un simple rey. Es el primer hombre en haber cruzado un mar lleno de dioses caprichosos. ¿Qué harías tú si estuvieras peleando durante 10 años en una batalla y que tu camino a casa fuera un infierno en el mar de unos 10 años más? Y además que tu peor enemigo no sea ni un monstruo, ni un cíclope, ni ninguna otra criatura, sino tu propia soberbia. Bienvenidos, viajeros. Espero que estén listos porque hoy el barco de la literatura nos va a llevar a una de las más grandes aventuras. Soy Elvis y junto a Samuel y Manuel vamos a descifrar los mapas de la Odisea. Ajusten sus cinturones o sus correas, lo que tengan puesto, porque hoy los dioses ya han decidido nuestro destino. Gracias, Elvis. Y es que es difícil hacer una entrada más épica que el propio poema. Para los que no lo sepan, la Odisea es un poema épico griego, atribuido a Homero, y es la secuela de la Ilíada, pero mientras la Ilíada habla de la ira y la guerra de Troya, la Odisea habla de la inteligencia y la supervivencia. ¿De qué va? Básicamente, el rey de Ítaca, Odiseo, que los romanos llamaron Ulises, intenta regresar a su hogar tras la caída de Troya, pero este ofende al rey Poseidón, dios del mar, y este le cierra el paso. Así comienza un periplo por las islas mágicas y peligrosas, desde la isla de los Lotófagos, donde la droga te hace olvidar tu hogar, hasta la isla de la hechicera Circe, que convierte a todos los hombres en cerdos. Todo esto mientras en su casa, su fiel esposa Penélope es asediada por los pretendientes que quieren robarle el trono. Es una historia de aventuras, sí, pero es, ante todo, la historia del deseo humano más básico, el deseo de volver a casa. Exacto, Samuel. Y aquí es donde quiero detenerme, porque muchos la venden como un cuento de piratas, pero leer la Odisea es leer el manual de la psique humana. Estamos ante el primer viaje del héroe de la literatura occidental. Analizando la estructura, Homero usa un recurso genial, inmediares, es decir, que empieza por la mitad, cuando Ulises ya lleva años preso en la isla de Calipso. Esto crea un suspenso brutal, pero lo que realmente me fascina es el personaje. Ulises no es el típico musculito sin cerebro, es Polítropos, el hombre de muchos recursos. Es el primer hacker de la historia. No vence al cíclope a espadazos, lo engaña diciendo que se llama Nadie y lo deja ciego, usa la mente. En mi opinión personal, es que Odiseo es un personaje muy complejo. Es valiente, pero también soberbio. Cuando está a salvo, le dice al cíclope su verdadero nombre, para presumir, y eso le cuesta la ira de Poseidón. Es un héroe con pies de barro, y por eso nos gusta, porque sufre, llora y duda, como nosotros. ¿Y saben qué es lo más fascinante de un autor tan genial? Era un fantasma. ¿Homero realmente existió? Porque la historia nos lo presenta como un poeta ciego del siglo XVIII a.C., el maestro de los que cantan, entre comillas. Pero los historiadores, como Manuel diría, son críticos. Se dice que la Odisea no fue escrita por él, sino que pasó realmente de siglos hasta que finalmente Homero se convirtió en el compilador o rápsoda que lo pasó por escrito. Dato curioso, los rápsodas en ese entonces eran como los rockstars o estrellas de rock que visitaban toda Grecia recitando estos versos. Y había una leyenda que decía que Homero era ciego, porque se creía que los ciegos tenían una conexión profunda con las musas, las memorias y los pensamientos internos. Ironía, ¿no? Bueno, uno de los escritos más importantes de la historia griega fue escrito por un invidente. Eso es poesía pura, señores. Profundizando en esa visión interior, Elvis, encontramos el alma de la obra. Hay un momento clave que yo llamo el naufragio del ego. Ulises se queda solo en el mar, agarrado a un mástil durante días. Esa es la metáfora perfecta del ser humano, pequeño y frágil ante el universo, pero terco, con una voluntad férrea. La obra tiene tres pilares interpretativos. Primero, la tentación. Los lotófagos representan el inconformismo, las sirenas la belleza vacía que destruye,
y Calipso, el amor que te atrapa y te esclaviza. Todas son formas de perder tu identidad. El segundo, la inteligencia. Ulises sobrevive porque piensa, y el tercero sería la fidelidad. Mientras él está perdido, Penélope teje y desteje el sudario para engañar a los pretendientes. Es una mujer tan inteligente como su marido. Ella es el hogar al que él regresa. Para mí, la escena más conmovedora no es la lucha, sino el momento en que su perro, Argos, lo reconoce después de 20 años. Mueve la cola y muere. Esa es la esencia de la obra, la lealtad y el tiempo perdido. Manuel, acabas de describir por qué esta obra es atemporal, pero muchos oyentes nos preguntan, ¿es difícil de leer? ¿Verso o prosa? Mi recomendación es clara, no se asusten. Si es su primera vez, busquen una edición en prosa, como la del editorial Gredos, o la adaptación clásica de Luis Galá, pero si quieren sentir la música original, les recomiendo ver la traducción de Rubén Bonifaz Nuño, que es poesía pura. ¿Por qué leerla hoy? Porque la Odisea no es un viaje físico, es un viaje de autoconocimiento. En un mundo tan ruidoso como el nuestro, donde todos estamos conectados, pero muchos se sienten perdidos. Odiseo nos enseña que el verdadero heroísmo es mantener el rumbo. Lean un canto por noche, disfruten las metáforas, y cuando lleguen al final, entenderán por qué el monstruo más temible no está en el mar, sino en la mente de aquel que olvida quién es. Se escuchan las aves cantar al son del sol. Y como el viento guía el barco de Ulises, nosotros también hemos llegado a nuestro puerto. Hemos viajado entre cíclopes, hemos escuchado el canto de las sirenas y hemos visto cómo Ulises llegó hasta el fondo del mar y salió. Y recordemos la lección. El mapa no siempre lleva el tesoro. Ulises no necesitaba un GPS, necesitaba una brújula en su interior. El viaje más largo es el que tenemos desde la cabeza hacia el corazón. Muchas gracias, tripulación. Y oigan, ustedes también tienen su odisea personal, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo será su regreso a casa? Yo soy Elvis, él es Manuel y él es Samuel. Y desde este podcast les hablamos. Que los dioses tengan su gracia en el Olimpo. Y si no, que al menos ustedes tengan un poco de ingenio para engañarnos. ¡Buen viaje!